13 horas, 1 de la tarde con 4 minutos. Y bueno, mi querido José Gómez, ABBA. ABBA y que es otro de los clásicos, Take a Chance on Me. Bueno, pues estamos disfrutando de buena música y por supuesto de una mejor y excelente charla. Así es, una charla que yo creo que como pocas veces se tienen y yo este reconocimiento cuando les hablé a cada uno de ellos, les dije pues yo quiero hacer lo que muy pocas veces se hace en este pueblo. Reconocer una historia de éxito, un referente y sobre todo no es por quedar bien, digo, es un tema de sentirnos orgullosos de esas historias que nos tienen un sentido de pertenencia, ¿no? Señor Castro, alguien decía, fue un cabrón, sí, pero como dice mi amigo Adán Lárraga, es mejor ser cabrón que ser pendejo. Está bien. Toda esa generación que formó, señora Belén, hombres y mujeres que estuvieron con él, lo que ahorita decíamos. Pues, ¿qué te dijera yo? Todos tienen algo que agradecerle, la oportunidad también de estar trabajando en sus empresas, del aprendizaje que tuvieron, porque sí hay algo que distinguió a las empresas de Rafael Castro, es que los que trabajamos con él, sí, ya sea en transportes, ya sea en las otras tipo de empresas, en la radio, donde quiera tenemos las puertas abiertas, porque saben que somos gente de trabajo. Y esa espíritu de trabajo, de entrega, precisamente él nos lo compartió, él nos lo enseñó. Yo creo, Rafa, sí. Sí, una de las cosas que me estaba yo acordando de las anécdotas, de las cosas que me tocaron también vivir con él, de cuando yo estaba mucho más chico, siempre mi gran pasión ha sido la música. Y desde muy joven aprendí a tocar algún instrumento, en ese caso era el órgano. Él tenía un órgano en su casa. ¿Un Yamaha? No, tenía un Thomas. Era un Thomas. Ah, de los sí, ya de los primeros órganos, yo creo que llegaron acá a Valles de esa marca. Y me invitaba a su casa a tocar. Yo era un chamaco todavía. Ganador del Premio Nacional. ¿De qué? Pues en el órgano sacamos un premio nacional. O sea, segundo lugar. Hubiera sido era niño todo prodigio del piano, ¿no? Digo, del órgano. Y él me invitaba a su casa a tocar. ¿Te lo imaginas tocando cumbias, Julián? No, reggaetón ni banda. Eso ya le toca a Marianita, güey. Eso ya le toca a Marianita, ya. Y luego mi Rafa. Y porque él, fíjate que era un gran admirador de la música, le gustaba mucho la música. Y en varias ocasiones estuve yo en la casa de él, precisamente con eso. Tanto que en la primera comunión, fue la primera comunión de René, que fue en el Birmania, yo toqué ahí en la fiesta. Llevó el órgano de su casa, ese Thomas lo llevó al Birmania. Y me tocó ahí, me pidió que si yo podía tocar en la fiesta. Pues sí, con mucho gusto. Él era una de las cosas que tenía así, la cuestión musical, a él le apasionaba mucho, le gustaba mucho la música. Y trataba de escuchar música, de conocer acerca de los músicos, acerca de las obras en cosas así clásicas, barrocas, contemporáneas, en fin, le gustaba saber qué estaba escuchando y le gustaba, creo yo, que muchos géneros musicales, pero principalmente también lo que muchos decimos música culta, ¿no? O sea, por llamarle de alguna manera. Pero fue un tipo que en ese aspecto le gustaba mucho la música también. Julián, esa escuela que formó y que hoy vemos, ¿no? Muchos de esa generación de Rafael Castro ya se fueron. Hay otra segunda generación que se forjó con él. Esa empresa ancla que fue Transportes Vencedor, que fue el motor, eje de la economía de la Huasteca durante más de 3 décadas. ¿Dónde lo ubicarías tú en la parte de la historia? Bueno, primero en el tema del autotransporte, pues hay muchas historias que fueron generándose a partir de que pasaron justamente por esta empresa, por este consorcio. Y en el tema de la locución, bueno, la señora Belén y Rafa ya daban cuenta precisamente de esas voces, sobre todo en la XCTR, que se convirtió en un semillero de lo que posteriormente serían los grandes hombres y las grandes mujeres del micrófono.
Ya la XSB y la XR, que fueron posteriores radiodifusoras que estuvieron en funcionamiento, bueno, también permitió que emergieran algunos nuevos valores, muchos de ellos que todavía se escuchan en la radio. Y más allá de lo que ya han puntualizado, creo que añadiría también en el contexto periodístico y de la información, Ciro Torres. donde también se forjaron grandes personajes, tú lo acabas de decir, y seguramente aquí la señora Belén tendrá para abundar. Bueno, no, ahorita que hablaste sobre la cuestión de la información, efectivamente, quiero decirles que la XSB fue la primera estación en el estado de transmitir noticieros. Y bueno, y ahora que hablaba de la primera radiodifusora del estado de transmitir noticieros, fue también anecdótico y muy peculiar que incluso se hizo merecedor esta participación informativa del Premio Estatal de Periodismo, el primero que ganó un huasteco en 1986, el caso de Ciro Torres, justamente a través de la XSB, cuando hicieron la reseña de los acontecimientos del sismo en México en 1985, en septiembre, hablando Sí. y por ejemplificar ese parteaguas que tiene la XSB en materia informativa. Así es. Yo creo que yo les quisiera preguntar, en una sola frase, Belén Altamirano, ¿cómo define a Rafael Castro? Como un hombre fuera de serie, un hombre, digamos, por aquí lo veo, que a pesar de las circunstancias no muy buenas, él siempre salía adelante. Él nunca lo detuvo, digamos, las crisis, nunca lo detuvieron los problemas políticos o sociales, siempre mirando adelante. Rafael Maldonado. Yo usaría solamente una palabra: inteligente. Julián todo. Díaz. Y añadiría sagaz, en muchos También, sentidos, es cierto. sagaz y Sí, astuto. señor, astuto. Yo, aunque se enoje mi querido Chayo Céspedes, pero yo le diría un chingón. Yo creo que esto, vámonos a la parte, pues, digo, ya para cerrar esta pequeña mesa de homenaje al señor Castro. El señor Carlos Ángeles nos marcó, también él fue chofer, y muchos choferes hoy en día que andan en los taxis, que andan en los camiones, que ya están jubilados, decían todo el mundo, algo que le aprendí al señor Castro es a saber chingarle, a trabajar, Así es. a saber A trabajar. hacer de todo. Y era un hombre con una disciplina, decían, a lo mejor para la gente a veces exigirle de más a uno es ser explotador, ¿no? Así es. Hoy lo entiendo en mi parte Empresarial. patronal, empresarial, pero yo creo que la historia de los medios, empresarial de la Huasteca, no se puede entender sin unas figuras, ¿no? Rafael Castro Torres, Alfonso Esper, bueno, jefa, a ver, alguien se me va de la mente. Pascual Ollarvide, que es el último de los mohicanos, diría yo, ¿no? Así Ya es. es el último referente y creo que es el que le toca la estafeta de los medios. Y creo que, pues ahí está, digo, ahí está para el análisis de la historia, ¿no? Digo, la disciplina se logra así, trabajando, siendo, ¿cómo decía el señor Castro? El jefe, si se equivoca, vuelve, ¿cómo decía? Sí, porque a veces yo iba a veces con problemas, ¿verdad? Cuando estaba recién, digamos, había tomado la dirección de la difusora. Me dijo, mire, no se preocupe, el jefe, si se equivoca, puede volver a mandar. ¿Verdad? Si se equivoca, puede volver a mandar. Así es de que no se preocupe. Julián, ahí, ¿cómo le dirías a la gente esta parte de Rafael Castro que casi no conocemos, ¿no? O sea, ¿cómo era el trato cuando ibas a debatir un tema y te decía, es que tú idealista, es que el periodismo es así? ¿Qué te decía? Bueno, en ese sentido tuve la fortuna que de repente en muchas cuestiones, a veces un tanto polémicas, establecíamos coincidencias y siempre procurábamos de alguna manera llegar a esa mesa de negociación en muy buenos términos. Digo, hace rato cuando preguntabas que si se enojaba, en lo personal, digo, yo jamás lo vi enojado. Sí supe que a lo mejor 2, 3 cuestiones que en su momento tuve como ideas quizá no le parecieron y bueno, hablaban del tema del jefe, ¿no? Bueno, pues finalmente él era el que ordenaba y algunas cuestiones o se negociaban o se suavizaban o simplemente se les buscaba otra forma de manejar.
Pero en lo personal creo que a mí me tocó ya verlo en una etapa de su vida donde también era alguien, insisto, ya... Sabio. Sí, totalmente tranquilo, decían hace rato, muy estoico, alguien que te escuchaba, que incluso te daba la razón en algunas cosas y también te dejaba ser. Entonces creo que la etapa que en lo personal a mí me tocó, a lo mejor no fue tan escabrosa como la de la señora Belén o como la de Rafa, pero el tema del aprendizaje, eso sí es ineludible, y sobre todo esas grandes charlas donde, como ya comentaba, siempre había cosas que comentar y por supuesto siempre te salías muy gratificado y muy satisfecho por lo que habías aprendido esa tarde. Era un psicólogo. Señora Belén, Rafael Maldonado, Julián Díaz, les agradezco mucho que nos hayan compartido estos minutos y sobre todo las experiencias, las vivencias y sobre todo que se hayan unido a este reconocimiento social, periodístico, empresarial de una figura que es por excelencia y seguirá siendo el señor Rafael Castro Torres. Muchas gracias, señora Belén, muchas gracias. Encantadísimo de haber estado aquí, sobre todo también de hablar de ese gran hombre. Rafa. Gracias, Samuel, por la invitación y pues obviamente sí también haber tenido la oportunidad de compartir lo que a mí me tocó de haber vivido y compartido también con el señor Castro. El historiador y periodista Julián Díaz, gracias. Muchísimas gracias, Samuel, por este doble privilegio. En principio, pues bueno, con estas dos personalidades, doña Belén y Rafa, y Pepe, por supuesto, gente muy admirada y admirable. Y desde luego también gracias por la oportunidad de hablar de don Rafael Castro Torres. Este es un homenaje y una atención a la familia Castro Echeverría, que yo creo a Marcela, a Gladys, a la señora Elba. Y bueno, yo resumiría como dice nuestra portada. Gracias, don Rafa. Y ahí está. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Los sábados al mediodía, la información más relevante llega a ti a través de emsavalles.com Radio. Noticias de nuestra ciudad, el estado y el país. Las principales personalidades de los sectores político, económico y social dan voz a la noticia. Cierra la semana bien informado, escuchando los sábados al mediodía emsavalles.com Radio. Periodismo diferente.